El hombre de 77 años que murió defendiendo su rancho de los Zetas. Bienvenidos a un nuevo video, quédate hasta el final porque en este video te mostraremos cómo un hombre de 77 años que murió defendiendo su rancho de los Zetas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Esta es una historia que los carteles mexicanos no quieren que sepas sobre Don Alejo, quien era un hombre de 77 años cuando el cartel intentó intimidarlo para sacarlo de su granja, pero pronto se dieron cuenta de que no se quedaría callado y evocaron un David dando vida a la historia de Goliat para la era moderna. ¿Quién era Don Alejo? Es alguien que hizo lo que los integrantes del cartel nunca han hecho ni harán: ganarse la vida honestamente. Don Alejo Garza Tames fue un empresario dueño de un rancho en Tamaulipas. Nació en la ciudad de Allende, Nuevo León, en 1933. Su infancia la pasó en la zona boscosa del estado junto con su padre, quien tenía un aserradero. Ahí el joven Alejo Garza aprendió todo sobre maderas, además de pescar y cazar, por lo que desarrolló una habilidad especial en el uso de armas de fuego. Él y sus hermanos se ganaban la vida como trabajadores madereros en la cercana ciudad de Monterrey. Pronto ganó suficiente dinero para comprar su propio rancho. Llegó a un acuerdo y encontró un terreno baldío de 200 hectáreas, el cual transformó en una extensión de tierra rica y abundante. Llamó a este rancho San José en honor a su padre José Garza, quien le enseñó el significado del trabajo duro. Don Alejo amaba la naturaleza y la agricultura, pero sobre todo amaba la caza y era conocido por su increíblemente precisión con las armas. Formó su familia con su esposa Leticia, quien tuvo 2 hijas, Marcela y Alejandra. Era la década del 2000, se estaba librando una brutal guerra contra las drogas entre los Zetas y su organización matriz, el Cartel del Golfo. Tamaulipas era de repente un lugar peligroso. El cartel ofrecería protección mediante un pago mensual, a cambio de proteger a los agricultores del cartel. Les quitaban una gran parte del dinero a los agricultores, dinero ganado con tanto esfuerzo, y en ocasiones las cosas empeoraban aún más. A veces el cartel simplemente desalojaba a los agricultores de sus propiedades y transformaba sus tierras en campos de entrenamientos y escondites, entre otras cosas. Don Alejo era muy consciente de lo que estaba pasando. Logró vivir la mayor parte de su vida como un simple hombre de negocios, trabajador, que se ganaba la vida honestamente. Sus amigos lo admiraban por ser increíblemente trabajador y confiable, y comentaron que una promesa de Don Alejo era tan buena como un contrato. Además, este había escapado de toparse con los carteles. Pero esto fue hasta que cumplió 77 años. El 12 de noviembre de 2010, miembros del cartel de los Zetas llamaron a su puerta. En ese momento los Zetas eran uno de los carteles de la droga más mortíferos de México, conocido por sus técnicas de tortura, asesinatos y decapitaciones. Digamos que no venían a pedir prestado una taza de azúcar. Explicaron a Don Alejo quiénes eran y que le quitarían su casa, pero Don Alejo se negó a acceder a sus demandas, por lo que los hombres en su puerta le dieron un ultimátum. Tenía 24 horas para recoger todas sus cosas y abandonar el pueblo para siempre. De esta manera podría rescatar muchas de sus valiosas pertenencias y evitar repercusiones violentas. Pero Don Alejo también se negó y el cartel luego le puso una oferta menos generosa. Le dijo que regresarían esa noche y para entonces ya su casa sería propiedad del cartel y él sería un intruso en su propiedad. Si se quedaba esa noche dependía de él, pero de una forma u otra, el cartel vendría. Don Alejo les dijo que no iría a ninguna parte y que los vería más tarde esa misma noche. Él sabía que no podía ir a la policía porque los carteles eran la policía en el México rural. Un ejemplo claro sucedió cuando en 2019 arrestaron al hijo del Chapo Guzmán y luego ante la amenaza de violencia por parte del cartel fue liberado repentinamente. Por lo que claramente el cartel supera ampliamente a la policía en términos de membresía y armamento. Y este no era cualquier cartel el que había tocado a su puerta. Estos eran los Zetas. Lo que no sabían es que Don Alejo había vivido toda su vida con miedo al cartel. Sabían que un día vendrían y el cartel tontamente le había dado tiempo suficiente para prepararse. En su sótano, Don Alejo tenía un alijo secreto de armas, principalmente rifles de caza, que uno no esperaría que tuviera cualquier granjero. Pero vivía en México rural, donde el cartel literalmente podía terminar en la puerta de su casa. Decidió comprar sus rifles de caza al por mayor. Don Alejo tenía varios hombres trabajando para él en su granja, pero no quería arrastrarlos a este lío. Le dijo a todos que se fueran a su casa y regresaran después del fin de semana. Les dijo que se llevaran todo el ganado y los objetos de valor que tenían de la tierra. No les explicó por qué, solo les dijo que pasaran un tiempo con sus familias.
Si él no hubiera hecho ese movimiento, esas familias podrían haber visto sus vidas arruinadas para siempre. El cartel le había dicho ambiguamente que regresarían más tarde esa noche, así que una vez que se puso el sol, se preparó para lo peor y supuso que llegarían en plena oscuridad. En lugar de cuando acababa de anochecer, pero antes de que se pusiera el sol, Don Alejo hizo una llamada telefónica. Llamó a su esposa y creyó que esta podría ser la última vez que escucharía su voz. ¿Sabes qué, mi amor? Te quiero mucho, te voy a amar siempre. Su esposa le respondió, yo más. Y luego le dijo, mañana si Dios quiere vamos a hablar temprano. Don Alejo no le reveló el peligro en el que estaba, pero le prometió a su esposa que la llamaría a las 8 de la mañana del día siguiente. Cuando se acercaba el anochecer y estaba preparado para el ataque, las horas pasaron y a medida que el reloj avanzaba cada vez más se acercaba el amanecer. A las 4 de la mañana llegó el cartel. Comenzaron a tocar las bocinas. Encendieron luces y dispararon sus armas en el aire. Estaban reclamando agresivamente su territorio. Pero luego el cartel escuchó disparos desde la casa. Disparos que no eran los suyos. Se dieron cuenta de que este anciano no estaba mintiendo cuando dijo que los vería más tarde esa noche. Aprendieron por las malas que una promesa de Don Alejo era tan buena como un contrato. El cartel no se dio cuenta de que Don Alejo era un tirador increíblemente bueno. Sus días de caza significaban que tenía mucha experiencia. En lugar de ciervos o alce, ahora estaba cazando miembros de un cartel peligroso. Sus disparos fueron tan precisos que superó a los miembros del cartel. Si hubiera elegido una vida criminal, podría haber tenido un éxito increíble. Pero eligió una vida honesta y estaba haciendo todo lo necesario para proteger el hogar y la tierra en los que pasó toda su vida. Trabajar en sus tácticas era simple. Don Alejo iba a una ventana y disparaba a un miembro del cartel. Luego corría hacia otra ventana y hacía lo mismo. Pronto se hizo evidente que Don Alejo acababa de matar a 4 miembros del cartel y ni siquiera habían llegado a su casa. En un momento el cartel decide retirarse. Tenían 3 opciones. La primera era retirarse del rancho por completo. Podrían llamarlo un día y explicarle que no valía la pena luchar por esto. Pero si eres miembro de un cartel y tienes que decirle al líder de tu cartel que tú y otras personas eran demasiado cobardes para luchar contra un anciano de 77 años, tu membresía en este cartel podría estar bajo revisión y el cartel no encomendaría a sus miembros otro trabajo. La segunda opción era continuar peleando en algún momento. Con suerte, este viejo se quedaría sin fuerzas. Necesitaban continuar peleando y alguien eventualmente le dispararía. Pero nuevamente esta opción también tenía sus riesgos. ¿Qué pasaría si este granjero geriátrico lograba matar a tiros a este grupo de hábiles miembros del cartel? El cartel ha llegado a donde está hoy por miedo, y la historia por sí sola se extendería por todo México, y dejaría saber a las comunidades que no había que temer al cartel. En lugar de eso, optaron por una tercera opción. Este cartel se dio cuenta de que no podían combatir el fuego con fuego, sino que tenían que usar armamento superior contra él. Y como es bien sabido, el cartel tiene armamento mucho más avanzado que la policía. Al final el cartel llegó a casa de Don Alejo con lanzagranadas. Con estas armas pudieron atacarlo desde una distancia mayor donde sus rifles de caza no eran rival. En lugar de tratar de encontrar exactamente dónde estaba, simplemente bombardearon toda su casa con granadas. Mataron a Don Alejo, pero fueron demasiado cobardes para enfrentarlo con un tiroteo. El gran tamaño y escala de la violencia significaba que esta batalla ahora estaba haciendo olas lejos del rancho de Don Alejo. Las autoridades mexicanas creían que fuera lo que estaba sucediendo en esa granja, era demasiado trabajo para la policía, por lo que llegaron los marines mexicanos y al ver que el ejército mexicano ahora estaba involucrado, los miembros sobrevivientes del cartel decidieron huir de la escena. A diferencia de Don Alejo, estaban preparados para luchar contra un grupo con más mano de obra y mejores armas. Los militares mexicanos encontraron su cuerpo y simplemente se quedaron atónitos de que el lado opuesto contra el cartel era un hombre y varios rifles de caza. Era un hombre que se ganaba la vida honestamente y cuando el cartel vino a llamarlo, se negó a dar marcha atrás. La única forma en que el cartel podía derrotarlo era tomar la salida del cobarde y lanzar granadas de fuego a su casa a distancia. Los Zetas controlaban muchos medios de comunicación, por lo que la historia no apareció en ningún periódico al día siguiente. Don Alejo había humillado al cartel y no querían que nadie se enterara. Sin embargo, el periódico Millennial decidió publicar los actos heroicos de Don Alejo y le hizo saber a la gente cuán cobarde habían reaccionado esta banda criminal.
El cartel pudo haber tenido control sobre los periódicos, pero no pudieron controlar las redes sociales. Finalmente, la noticia de Don Alejo se difundió y se convirtió en un ícono cultural. El hecho de que el cartel intentó sofocar esta noticia solo hizo que la historia se extendiera aún más. Días antes de que lo mataran, Don Alejo le llevó a su esposa un rosal en una bolsa de plástico y le dijo que de esta manera no tendría que ir a una floristería a comprarle rosas. Este arbusto le proporcionaría a ella con un suministro interminable de ellas. Y después de su muerte, se plantó un rosal en su rancho. De esta manera, Don Alejo todavía proporciona rosas a su amada esposa, mucho después de su muerte. Cuéntanos tu opinión en la cajita de los comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas de próximos videos como este. Hasta el próximo video.